Buenos días a todos. Hoy la doctora Isabel Romero Manjón, jefa de servicio de radiodiagnóstico del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, nos hablará sobre el control de la demanda en radiodiagnóstico. Isabel, cuando quieras, adelante. Buenos días. Pues lo primero que quiero es darle las gracias al doctor Pedraza por darme la oportunidad de poder presentaros mi plan de control de demanda que inicié en el 2018, en septiembre del 2018, que fue cuando llegué al Hospital Virgen de las Nieves. Entonces, os voy a hacer una pequeña introducción. ¿Por qué necesitamos hacer un plan de control de demanda? Pues, como sabéis, en las últimas décadas, la explosión del desarrollo científico y tecnológico que nos inunda, pues también afecta al ámbito sanitario y los servicios de radiodiagnóstico no se quedan para nada al margen de esto. Esto al final tiene una gran repercusión tanto asistencial como económica en nuestros hospitales. Y en los servicios de radiodiagnóstico lo que nos supone es un incremento exponencial de la demanda que tenemos de nuestras pruebas de imagen. Esto choca con la sostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos y tenemos que intentar adecuar la actividad de los recursos que tenemos, pero siempre intentando dar una asistencia de calidad a nuestros pacientes. Y esto es lo que a mí me hizo iniciar la elaboración del plan de control de demanda en mi hospital. Los objetivos que yo tenía con este plan era intentar hacer un uso racional de las técnicas tanto diagnósticas como terapéuticas de nuestra cartera de servicios, que mi hospital es un hospital grande y tiene una cartera amplia. Es un hospital que tiene 3 centros físicamente y uno de ellos separados, que es un hándicap bastante grande para nosotros. Otro objetivo era aplicar el principio de justificación clínica en las pruebas, que creo que es fundamental para los radiólogos. Poder hacer un análisis riesgo-beneficio de la pertinencia de nuestras pruebas. Por supuesto, minimizar la irradiación de los pacientes, que es una de las competencias principales que tenemos todos los radiólogos. Hacer también una adaptación racional a las necesidades de nuestros clientes internos, de los clínicos y también de los pacientes, y usar la radiología basada en la evidencia. ¿Cómo? Pues realizando elaboración de protocolos y de guías de práctica clínica para que podamos ponernos de acuerdo con los clínicos y decidir qué está indicado hacer y qué no está indicado hacer. Aquí os pongo el cronograma que yo hice con el plan de control. Yo llegué en septiembre de 2018 al hospital y durante el mes de septiembre y el mes de noviembre realizamos la protocolización de las indicaciones de prueba de imagen. Estos fueron unos protocolos iniciales de punto de partida que hemos ido actualizando. En la segunda fase iniciamos la validación de las pruebas diagnósticas, que se comenzó a hacer en enero del 2019. En una tercera fase se empezó a realizar la elaboración de los informes de clientes de alto consumo, a partir de enero del 2020 fue. En una cuarta fase elaboramos un protocolo de pruebas consecutivas que estamos utilizando a partir de entonces, que fue en febrero del 2021. Y por último, la última fase hasta ahora es la de análisis de adhesión a los protocolos de indicaciones. Esta ahora mismo está en implantación y se empezará a hacer a partir de junio del 2022 porque se desprende de la cuarta fase, de la tercera fase de los informes de clientes de alto consumo que ahora mismo están en análisis. Empezamos por la primera fase y la protocolización de las pruebas de imagen. Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre yo me reuní con todos los jefes de servicio, tanto de atención especializada como de atención primaria de nuestra área. Hicimos 32 protocolos. Los difundimos en los servicios y se publicaron en la página web del hospital para que estuvieran disponibles pues, para todos los profesionales de nueva incorporación. ¿Cómo lo hicimos? Pues fue en consenso con los servicios peticionarios y contando con la ayuda de la subdirección de calidad, que estuvo presente en muchos de ellos, y luego firmamos un documento de compromiso en el que conocíamos las indicaciones y todo el documento, estábamos de acuerdo, íbamos a trabajar y empezar a trabajar acorde a esos documentos, y eso lo hicimos con los responsables de todos los servicios.
Para que tengáis un poco un esquema de los acuerdos de gestión que teníamos, teníamos una introducción en la que hablábamos de la necesidad de la justificación de las pruebas clínicas para concienciar un poco del trabajo que estábamos haciendo. Cuando yo llegué teníamos el problema que el RIS que tenemos nosotros no se estaba utilizando de manera adecuada ni se estaba cumplimentando. Tampoco se estaban cumplimentando de manera adecuada, por ejemplo, los consentimientos informados. Entonces ahí venía una pequeña explicación de la manera adecuada de cumplimentar las peticiones y los consentimientos de contraste intravenoso o de los procedimientos intervencionistas. El grueso de los acuerdos de gestión, por supuesto, son los protocolos de indicación, que por ejemplo, el que he puesto aquí es el de atención primaria, que venía por modalidades radiológicas. Y por último, venía una bibliografía que la poníamos principalmente, aparte, para que se sepa leer la bibliografía que hemos usado, para que la gente lo pudiera bichar y pudiera echarle un vistazo a todo el material bibliográfico que habíamos utilizado. En primaria, por ejemplo, la base de los acuerdos de gestión fue el catálogo de pruebas diagnósticas de atención primaria que el Servicio Andaluz de Salud publicó en junio del 2018. Y este catálogo lo hicieron tanto radiólogos como médicos de primaria y se pusieron de acuerdo en las pruebas que se deberían de pedir desde primaria o no. Y se usó de base y se adaptó luego en cada centro, porque cada centro, dependiendo de centros pequeños, centros grandes, tenemos diferentes necesidades y todos hicimos una adaptación de este catálogo. Luego, como ya todos conocéis, usamos el texto de recomendaciones de no hacer de SERAM, que se publicó en el 2014. Creo que va a salir otro pronto y habrá que actualizarlo. Por supuesto, usamos muchos protocolos y muchas guías de práctica clínica en cada especialidad concreta de la especialidad con la que pactamos. Si nos tocaba hacerlo con neurocirugía, usamos las que ellos nos llevaron y nos propusieron. Y por último, usamos la guía del Colegio Londinense de Médicos, que es la que ha estado usando SERAM durante muchos años. La segunda fase, que consistía en la validación de pruebas diagnósticas, se realiza en el RIS corporativo que tenemos en el SAS y que es accesible y es el que utilizan todos los radiólogos que trabajamos en el Servicio Andaluz de Salud, y se inició en diciembre del 2018. Las validaciones de las exploraciones las hacen radiólogos de todas las áreas de conocimiento, y en los acuerdos de gestión que pactamos con el hospital en el acuerdo anual viene reflejado la realización de la validación tanto en los objetivos generales del servicio como en los objetivos individuales de estos facultativos. Porque además esta labor extra que empiezan a hacer los radiólogos en diciembre del 2018 no estaba remunerada y tenían que meterlo dentro de su jornada ordinaria. Entonces, la única manera que a mí se me ocurrió de poder incentivarlo es que fueran objetivos individuales y por lo menos que tuvieran algo que vieran ellos positivo inicialmente a esto, porque inicialmente era complicado. Nunca se había intentado validar la justificación clínica. Se hacía y se hace en todas las modalidades, excepto en la radiología simple, y se hace de todas las peticiones, tanto de atención especializada como de atención primaria, de todas las peticiones que nos llegan a nosotros. Os voy a hacer un pequeño esquema, sobre todo para los que no conocéis nuestro RIS, que es un RIS bastante rudimentario. Cuando un clínico realiza una petición y llega al radiólogo, llega en este estado, pendiente de validar, ¿vale? Entonces, como dije, toda la complementación de estos campos, que es muy importante para que la gestión de la petición sea lo más rápida posible, se explicaba en los acuerdos porque no se cumplimentaba la mayoría de las veces bien y requería que los administrativos hicieran una auténtica labor de chino. Entonces, una vez que llega el radiólogo la petición pendiente de validar, nosotros la abrimos y en el campo de justificación clínica, por ejemplo, voy a poner este caso, que era una petición de ecografía axilar que venía de atención primaria, en la que nos ruega una ecografía de axila porque tiene una adenopatía de dudoso significado y pide que se le realice una ecografía y, si es necesario, que se realice una biopsia. Bueno, pues, por ejemplo, en el catálogo de atención primaria
decidieron, que lo hizo, que con las ecografías que se habían hecho de adenopatía, que se catalogaban como dudosamente significativas, no había patología. Y decidieron los profesionales que hicieron el catálogo que desde atención primaria no se iban a poder no se iban a poder pedir este tipo de exploraciones. Entonces, si un médico de primaria considera que una adenopatía no es claramente benigna, tiene que mandarla al hospital, que la vea el médico pertinente, el especialista, y que sea el que valore si realmente necesita o no esa prueba. De manera que esta petición, cuando nosotros llegamos, como veis, aquí tenemos una pestaña que pone validar. Si la vamos a validar directamente, le damos y se queda en estado de pendiente de cita. Si no, entonces lo que abrimos, le damos esta pestañita y aquí nos sale la opción de validar y de no validar. Ticamos en no validar y nos sale entonces este mensaje. La no validación guardará la petición automáticamente. ¿Desea continuar? Esto es por si te has equivocado y querías validarla en realidad. Le damos así porque no queremos validar esta exploración y nos sale esta pantalla en la que tenemos que indicar el código, que es el motivo de no validación, y tenemos que dar una explicación, aunque sea corta, de por qué no validamos la exploración. Estos son los distintos motivos de no validación. Sustitución de la prueba solicitada por otra. Sí, que eso lo hacemos todos, pues si nos han pedido una ecografía, consideramos que hay que hacerle un TAC, se sustituye la prueba. La imposibilidad técnica, pues pacientes, por ejemplo, con poca movilidad y quieren hacerse una mamografía y no tenemos medios para hacérselo. En cama, pues alegamos la imposibilidad técnica, la incompatibilidad de la técnica. Por ejemplo, cuando hay un paciente que tiene dispositivos que son incompatibles con la realización de una resonancia. Y las que nosotros más nos interesan, porque son las que utilizamos más, es la prueba que no está indicada o cuando no se indica la justificación clínica de la exploración. Durante mucho tiempo, como el campo de justificación clínica es un campo de cumplimentación obligatoria, había facultativos que lo que hacían eran que ticaban y ponían 2 puntos o 2 cruces en este campo para pasar de campo, pero no nos indicaban una justificación clínica. Y luego, por último, está la de la prueba no indicada. Cuando la prueba nosotros ponemos que no está indicada, damos una explicación. En este caso era que esta indicación no está en el catálogo de exploración de atención primaria y que lo especifica de forma concreta. Esta es la situación en la que queda una exploración cuando nosotros no la validamos, queda no validada y se manda un mensaje a través del RIC al facultativo. Pero este programa tiene un problema y es que no tenemos el feedback. Es decir, nosotros podemos indicarle al facultativo que esa prueba no se ha validado, pero no tenemos manera de saber que lo ha mirado, que lo ha recibido, que lo sabe y que sabe que ese paciente al que le ha solicitado la prueba que sea no se le va a realizar. Por eso tuvimos la necesidad de mandar los informes de no validación. Entonces, cuando hay un facultativo que no le validamos una exploración, le mandamos personalmente una carta por duplicado en la que vienen rellenos los datos del paciente, el médico que lo ha solicitado para que localice la petición. Él lo que hace es que ya entra en el RIC y revisa qué es lo que no se le ha validado y uno de los ejemplares no lo devuelven como recibí, que se archiva en radiodiagnóstico para que tengamos constancia de las exploraciones que el clínico es consciente de que no se han validado y no se quede en el aire. Aquí tenéis una tabla en la que reflejo las exploraciones que no se han validado durante los diferentes años y por modalidades. La rentabilidad que ha habido por sala, esto podríamos decir que son las salas que hemos dejado de hacer no validando. Y este es el tiempo de rentabilidad de ocupación de sala. Por ejemplo, la ecografía, que es una de las técnicas en las que más tiempo y más salas hemos ahorrado, como veis, hemos dejado de hacer 96 salas en este tiempo de ecografía, que suponen aproximadamente 5 meses. Pero aunque la ecografía, por ejemplo, es la que más tiempo ha supuesto, para mí la angiografía, que es una técnica en la que realmente solamente hemos dejado de hacer 33 salas,
que corresponden a 7 semanas, para mí tiene una importancia especial. ¿Por qué? Pues porque la angiografía es una técnica invasiva que podemos generar complicaciones en el paciente, y realmente si el paciente no necesita esta prueba, creo que sí que es importante que no se le realice. Aparte, indiscutiblemente el material que se utiliza en angiografía, como sabéis, pues realmente es muy caro, y también estamos usando recursos que los pacientes no necesitan. En total, en los 3 años en los que lleva este plan implantado, hemos dejado de hacer 3.186 exploraciones. En los informes de alto consumo, que es la siguiente fase, bueno, pues una vez que nosotros terminamos el año, lo que hemos hecho es analizar por modalidad diagnóstica y la variabilidad por facultativo peticionario. El RIS nos permite sacar la información de qué se ha pedido en un servicio por modalidades y por facultativo. Como veis, este informe se hizo en el 2020, que es del servicio de neurocirugía. La prueba que ellos más demandan, por supuesto, es resonancia, como en el resto de los centros, que se hicieron en ese año más de 7.000 resonancias, y como podéis ver en la gráfica de variabilidad por facultativo peticionario, pues el mapa es muy dispar, ¿no? Es muy asimétrico. Hay facultativos que solicitan muchos estudios, como este, ¿no? Que este es el estrella, y luego hay otros pues, que prácticamente no solicitan estudios. Nosotros cogimos como criterio las 400 exploraciones, ¿vale? Y hicimos el informe de clientes de alto consumo de los facultativos que sobrepasaban los 400 estudios. Como vemos, hay algunos que casi lo duplican, ¿no? Llega hasta casi 800. Realizamos este informe con estos datos, y realmente quien hace el análisis de esto es el jefe de servicio en concreto, el jefe de servicio de neurocirugía. Y esto lo realiza y analiza, porque es importante saber exactamente por qué esos facultativos han solicitado más pruebas que los demás. A lo mejor está perfectamente justificado porque haya un facultativo que ha visto muchos más pacientes que otros. Por eso esa parte del análisis la realiza el jefe de servicio, y esa información la pasa al equipo directivo. Los informes de clientes de alto consumo, que es lo que nos permite pues, detectar desviaciones en la solicitud de las pruebas diagnósticas, estudiar las causas por las que ocurren esas desviaciones y estudiar la variabilidad de la práctica clínica y establecer medidas de racionalización. Tiene especialmente importancia estos informes, y solemos elegir servicios cuando consumen más recursos, son pruebas que consumen muchos recursos o que irradian mucho al paciente. Las medidas de racionalización que pusimos en marcha son la adhesión a los protocolos consensuados, el uso siempre de los comités multidisciplinares para evaluar pacientes concretos que no se ajusten a los protocolos, realizar la validación de las pruebas por parte del servicio, y también realizar la evaluación de la adhesión a los protocolos, pero tanto por parte de radiodiagnóstico como de los servicios clínicos. Saber realmente si estamos haciendo bien lo que hemos puesto en marcha. El protocolo de pruebas consecutivas fue una necesidad en mi hospital, porque cuando yo llegué había muchas ocasiones en las que cuando un radiólogo hacía un informe, hacía por ejemplo una ecografía y consideraba que tenía que hacerle otra prueba, una resonancia para completar el diagnóstico porque no daba un diagnóstico definitivo, había muchos casos que solamente concluía que la prueba no era diagnóstica. Y en algunos casos sí que recomendaba realizar otra prueba. ¿Qué pasaba? Pues que el paciente iba a la consulta sin tener un diagnóstico y el clínico se encontraba que no podía en muchos casos poner un tratamiento adecuado porque no sabía qué tenía exactamente el paciente. Y si no le recomendaban otra prueba, tenía él que pensar a ver qué prueba era la más adecuada, o en el caso de que realizáramos una recomendación, solía volver a solicitar otra prueba. Entonces, con el protocolo de pruebas consecutivas, el radiólogo es directamente el que, una vez que ha realizado la prueba inicial que el clínico ha solicitado, si ve que no ha llegado a un diagnóstico definitivo, indica y recomienda la prueba consecutiva que hay que hacerle,
y directamente la citamos. Y la citamos antes de que el paciente vaya a consulta, de manera que por lo menos todo lo que nosotros podemos ayudar al clínico desde el punto de vista del radiólogo lo tenga hecho cuando vaya a la consulta. Este protocolo, por tanto, lo que conseguimos es evitar una irradiación que no está justificada en los pacientes, porque había muchas veces que el clínico indicaba pruebas que irradian al paciente y que realmente no necesitaba, que no se realicen pruebas sin indicación clínica y sobre todo lo que evitaba era consultas clínicas intermedias que realmente no aportaban nada ni al paciente ni al clínico. Los responsables del protocolo de las pruebas consecutivas somos los radiólogos, los administrativos del servicio, y con este protocolo lo que conseguimos es agilizar la realización de las pruebas diagnósticas que se derivan de una prueba que realizamos inicialmente. La última fase es el análisis de la adhesión a los protocolos acordados, que, como os digo, está en fase de implantación y se realizará a partir de junio del 2022 de los servicios de los que se realizaron informes de clientes de alto consumo, porque tienen que ser evaluados por la dirección y esta evaluación se hace a solicitud de la dirección. Ahora mismo nos encontramos en la fase en la que la dirección y los jefes de servicio están analizando los informes de clientes de alto consumo que hemos realizado durante el 2020 y el 2021. Realmente en esto hemos tenido un parón, por supuesto, por el impacto que hemos tenido con el COVID en todos los centros hospitalarios, y esto se nos ha retrasado bastante. Pero bueno, ahora ya parece que podemos empezar a trabajar un poquito mejor. Los responsables de hacer este análisis soy yo y mi jefe de sección, y nos permite evaluar el cumplimiento de los acuerdos, analizar las causas de la variabilidad de la práctica clínica e incorporar nuevas medidas de mejora, porque este plan se implanta, pero indiscutiblemente hay que actualizarlo continuamente. Respecto a la lista de espera y el impacto que ha tenido este plan en la lista de espera, si veis la primera parte de las columnas, este es el impacto global. Aquí tenéis luego, por modalidades diagnósticas, cómo ha ido disminuyendo y aumentando la lista de espera. Cuando yo llegué en el 2018, debido al proceso de fusión y de difusión hospitalaria que hubo en Granada, que no sé exactamente el conocimiento que tenéis de él, en Granada esto tuvo un impacto malísimo sanitariamente hablando, y para los pacientes fue un desastre, porque la fusión fue complicada, pero la difusión que ocurrió en 2 años y pico fue todavía más complicada. Hubo que separar otra vez los sistemas informáticos y generó una lista de espera bestial, que en parte era ficticia porque había muchas peticiones que estaban duplicadas, que ya se habían realizado, que ya no era necesario hablarla. Entonces hubo que hacer una gran depuración al inicio. Y cuando yo llegué, pues la verdad es que la lista de espera me dio hasta miedo. Pero conseguimos en el 2019, si os dais cuenta, disminuirla mucho, porque realmente cuando tú implantas unas medidas de mejora, pues la mejora más ventajosa la tiene en el primer año, ¿no? Y nosotros en el 2019 conseguimos disminuir mucho la lista de espera en todas las modalidades, y sobre todo globalmente se notó de una manera especial. La única modalidad en la que conseguimos, aparte de las modalidades menores, quitar la lista de espera totalmente y meter nuestra exploración en garantía de plazo en un mes, que es lo que nos exige el SAS, fue solamente en mamografía, y así se ha mantenido. En el resto, pues hemos tenido nuestros más y nuestros menos, y como veis, en el 2020 la lista de espera aumentó. Esto fue debido al impacto de la pandemia. Todos tuvimos que modificar nuestra manera de trabajar y adaptarlo a las nuevas circunstancias, y adaptarlo además a los criterios que nos daban directamente desde el Servicio Andaluz de Salud, en la manera de organizar las salas de espera, en la manera de organizar las exploraciones, por ejemplo, que se hacían con anestesia y los procedimientos intervencionistas que requerían una PCR antes.
Si un paciente por lo que fuera fallaba, no podían meter otro porque ese paciente ya no tenía una PCR hecha. En fin, ha sido bastante complicado. Y entonces en el 2020 aumentó la lista de espera. En el 2021 conseguimos bajarla un poquito y espero que si esto va, si el horizonte se va mejorando y vamos integrando el COVID, porque realmente no se va a ir, ¿no? Sino que lo vamos a integrar en nuestro medio y sin más, pues esperemos que podamos mejorarla. Las conclusiones que yo he obtenido con esto es que el control de la demanda en diagnóstico por imagen requiere la implicación de todos los profesionales, la colaboración de los servicios clínicos peticionarios y el apoyo de los gestores. Necesitamos mucho apoyo del equipo directivo para que confíen y crean en nuestro proyecto. Establece un circuito de priorización en la realización de pruebas diagnósticas que mejora la respuesta que le damos tanto a nuestros clínicos como a nuestros pacientes. También consigue regular la actividad asistencial con PNT, eliminando la realización de estudios radiológicos que no sean necesarios o que no estén justificados clínicamente. Logramos, mediante el uso de la medicina basada en la evidencia, controlar la variabilidad de la práctica clínica y también identifica áreas de mejora que nos permiten modificar nuestros flujos de trabajo y detectar la adhesión a los protocolos de los profesionales implicados. El futuro para mí es el gestor de pruebas diagnósticas y creo que es por ahí por donde tenemos que trabajar, porque realmente la labor que nosotros hacemos para controlar la demanda es una labor de chino. Y yo estoy profundamente agradecida a los radiólogos de mis servicios porque realmente hacen una labor encomiable. Validan las exploraciones revisando las historias de los pacientes y os aseguro que no es nada fácil. Pero bueno, es lo que queremos hacer. Y yo sí que hay una frase que me encanta y que creo que es lo que resume la verdadera finalidad de cualquier plan de control de gestión en radiodiagnóstico y es hacer todo lo que hay que hacer, pero solo lo que hay que hacer. Así que muchas gracias y aquí os dejo una foto de mi hospital que me encanta. Muchas gracias, Isabel. La verdad que una sesión muy útil, muy útil. Tenemos un par o tres de preguntas, si quieres, te las expongo. La doctora Ballesteros pregunta si los profesionales peticionarios fueron reticentes al control de la demanda. O sea, si los profesionales peticionarios eran reticentes, ¿no?, a ese control. Y después pregunta si os vuelven a solicitar pruebas no validadas. Pues mira, al principio la mayoría fueron muy reticentes, porque tú ten en cuenta que cuando yo llego en el 2018, ellos no habían tenido que justificar prácticamente ninguna exploración. En primaria, por ejemplo, la mamografía que pedían, la pedían poniendo en justificación clínica 2X o 2 puntos o 2 comas. Entonces, al principio de la validación, durante el mes de diciembre me encargué solamente yo, porque yo venía de otros centros donde ya lo había hecho y tenía más costumbre. Y durante ese periodo, pues enseñé a mis radiólogos cómo hacerlo, ¿no? Y al principio eran muy reticentes, no han mandado notas, evidentemente han llamado a la dirección, a la gerencia, pero sí es cierto que ahí la labor del equipo directivo fue fundamental. Y es que yo vine a este hospital porque la gerente que había en ese momento necesitaba controlar esa lista de espera tremenda que tenía y cuando yo cogí la jefatura de servicio le dije que se podía hacer pero que necesitaba su apoyo y lo tuve. Entonces sí que hubo al principio mucha reticencia y que sí, y por supuesto está abierta, la no validación está abierta a que el clínico la vuelva a justificar y se haga. Cuando el facultativo recibe un informe de no validación, el circuito que nosotros hemos establecido, que viene en los acuerdos de gestión, es que si considera que ha sido ahí, porque hay veces que es dejadez o se le ha olvidado poner datos clínicos, si considera que realmente la prueba está indicada y hay que hacerla y el paciente lo necesita, se pone en contacto con la sección en concreto
por teléfono, lo hablan directamente y se hace la exploración sin ningún problema. Es más, hay veces que se hacen por temas sociales, por problemas médico-legales, de que el paciente se ha empeñado. O sea, hay veces que sí que... Pero ya es una segunda fase en la que tienen que hablar con nosotros y, y nosotros damos el visto bueno y claro que sí, validamos la exploración si es necesario. Pero realmente eso no ocurre en muchas ocasiones. Quizá al principio sí, más porque era un poco, aunque ellos eran conscientes de que esto iba a ocurrir, una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que te llegue el informe de no validación y dices, jo, pues es verdad que no me lo han validado, ¿no? Pero es una cultura y creo que en esto se trabaja poco a poco. Y sí, sí que hay muchas veces que nos han llamado y si es necesario hemos hecho la prueba. Nosotros estamos aquí para el paciente. Perfecto, Isabel. Una pregunta del doctor Luis Domínguez. ¿Cómo planificáis la cita de una exploración a un paciente cuando el clínico todavía no le ha dado su cita para recoger esos resultados? Nosotros, por eso te digo, en los acuerdos de gestión, en la parte de cumplimentación de exploraciones, necesitamos obligatoriamente en el campo de observaciones que nos pongan fecha de consulta. O sea, nosotros sí es cierto que tenemos pruebas de primer diagnóstico y esas están acogidas a garantía de plazo. Nosotros tenemos que hacer la prueba de diagnóstico en menos de un mes si el clínico no nos indica, no nos indica la fecha de consulta. Pero, por ejemplo, todo lo que son los controles evolutivos a un año, a 6 meses, requerimos que en el campo de observaciones cumplimenten la fecha de consulta. Entonces, un trabajo de... Yo he ido a todos los servicios, después de hacer los acuerdos de gestión, me he reunido con todos los servicios a primera hora en sus sesiones clínicas a explicarles los problemas que estábamos teniendo con ellos en concreto de que no cumplimentaban determinados campos. Entonces, en el campo de observaciones de nuestro RIE es fundamental que venga la fecha de consulta, excepto que sea una prueba inicial, que nosotros estamos obligados a hacerlo en un mes, o que ellos lo requieran en menos de un mes. Si lo requieren en menos de un mes y no es una exploración ordinaria, sino preferente, por ejemplo, sí tienen que indicarnos primero la causa y luego nos tienen que indicar también la fecha en la que la van a ver, para que nosotros ajustemos eso exactamente a la fecha de consulta. Si no tienen la fecha de consulta es muy complicado. Es muy complicado que les dé una buena respuesta. Pero que no es fácil. Luis, esto es un trabajo diario y recibir peticiones mal cumplimentadas y estar continuamente encima de esto. Perfecto, Isabel. Muchísimas gracias. En principio no hay ninguna pregunta adicional. Si quieres, damos paso. Mira, sí, la doctora Gloria Gómez te da sus felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, no tienen, a ver, ha escrito bastante. Dice que comparte completamente contigo el importantísimo de estas actuaciones vengan apoyadas desde arriba, ¿no? Desde las direcciones y apoyadas también desde informática. Individualmente dice que los servicios no conseguirán nada ni reducir listas de espera y que es fundamental trabajar con los peticionarios y hacer acuerdos, protocolos, guías y que se implican en esta toma de decisiones. Y te da otra vez las felicitaciones. Muchas gracias. Una pregunta más de la doctora Ballesteros. Pregunta si ante peticiones múltiples, ante una clínica justificada, por ejemplo, ECO-MASTAC, no validáis una. Entiendo si agrupáis las dos peticiones en una misma. No entiendo muy bien la pregunta, pero si hay Sí, peticiones pero yo sí la múltiples entiendo. justificadas, ¿sí? Si A están ver, justificados, o sea, si necesitan las dos pruebas, sí. porque sean complementarias por alguna razón, eso no se da en muchas ocasiones. Ah, sí, sí, Normalmente ya la entiendo. necesita una u otra, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. De primaria tienen mucha costumbre de pedir mamografía y ecografía a la vez para una paciente.
Normalmente nosotros, pues dependiendo de lo que esté indicado, le citamos la ecografía o la mamografía. Suele ser más frecuente que le citemos la mamografía y nosotros siempre las ecografías las hacemos en acto único. Cuando necesitamos complementar la mamografía con una ecografía, en ese mismo día pasamos a la paciente al ecógrafo y completamos el estudio. Pero inicialmente validamos solamente una prueba y citamos solamente una prueba. Si están justificadas las dos, sí, pero no suele ser que un paciente inicialmente necesite dos, pero si lo necesita, sí, y se la citamos en el mismo día. Nosotros Vale. tenemos también un procedimiento que es de ingreso evitable. Y en el procedimiento de ingreso evitable es el que te permite, por ejemplo, el realizar pruebas en menos de 7 días. Son pacientes que no necesitan clínicamente que se les ingrese y que históricamente se ingresaban para realizarle pruebas diagnósticas cuando el paciente no lo necesita. Entonces, es un protocolo que utilizamos muchos con los clínicos, ellos lo ponen en el campo observaciones, que quieren utilizar el protocolo de ingreso evitable, y esas exploraciones se hacen en menos de 7 días. Perfecto, Isabel. Gracias por tus aclaraciones. Bueno, yo también te quiero dar las felicitaciones, que ha sido una charla muy interesante desde el punto de vista de gestión. Y si queréis, damos paso al turno a los doctores Pineda y Donoso, si tienen alguna aportación final que hacer. No sé si estáis por aquí. Sí, estamos. Gracias, Isabel. Enhorabuena por el trabajo que realmente traduce una dedicación muy intensa y muy importante. Y yo quizá me gustaría que mandaras un mensaje positivo, porque todo este trabajo tiene repercusiones negativas, de discusiones constantes, estar encima de la gente, que es bastante desgastante, pero también es cierto, y me gustaría saber tu opinión, que posiciona al radiólogo en la institución, no solo con los clínicos, sino en el propio hospital, a otro nivel, que tiene también ventajas objetivas a la hora de posicionarse ante cualquier cosa, inversiones, influencia, y eso es extremadamente importante. Me gustaría saber tu experiencia y opinión al respecto. Bueno, yo en mi hospital te digo que desde hace mucho tiempo el radiólogo tiene un peso muy importante en todos los hospitales grandes, porque los procedimientos que hacemos, en mi servicio, por ejemplo, se hacen procedimientos intervencionistas, se hace código ICTU, o sea, se hacen una serie, tenemos una cartera de servicios grande. Y realmente yo creo que tenemos que defender la figura del radiólogo clínico. Yo creo que en mi hospital ahora mismo esa figura existe como tal, participamos en ensayos clínicos, participamos en todos los comités de expertos, porque en todos los comités de tumores hay un radiólogo. Y creo que dentro del hospital ahora mismo nosotros los radiólogos tenemos un peso importante, somos un peso fuerte. Y realmente este trabajo creo que para los clínicos le ha dejado también claro que tenemos voz. O sea, nosotros tenemos voz en esto. Y lo importante es que ellos entiendan que tenemos voz porque nos respeten y porque realmente consideren que es nuestro papel, porque lo impuesto al final no funciona. Pero sí es cierto que el diálogo con los clínicos durante estos años, por lo menos yo los años que he estado, ha sido bueno y resistencias ya sabemos que hay. Los clínicos tienen resistencias, ¿no? Sobre todo la figura de yo he pedido, yo pido lo que quiero, tú lo haces. Pero sí es cierto que eso cada vez se da menos. Los radiólogos jóvenes y los clínicos jóvenes entienden las cosas de otra manera y desde que han llegado al hospital han visto una figura del radiólogo que está ahí, que es activo en los ensayos clínicos, activo en los comités de expertos. Entonces yo creo que esa es la figura que tenemos que defender nosotros desde nuestra sociedad científica, tener peso en nuestros hospitales, pero porque realmente ayudamos a los pacientes y realmente lo que nosotros hacemos es importante. Pero lo importante para mí con el plan de control de demanda es dejar de hacer lo que no necesitamos precisamente para que podamos dedicar tiempo a lo que realmente tiene chicha en nuestros servicios. Y yo creo que ese es el papel que tenemos que intentar defender siempre los jefes de servicio, que tengamos peso y porque realmente somos muy buenos. Sí. Estoy 100% de acuerdo, y esta herramienta que, como decía, puede ser tediosa, es muy útil.
Luego tenía algún comentario respecto a las cifras que has presentado, del orden de 1.500 estudios no validados. Yo imagino que un hospital como el vuestro debe estar del orden de 300.000 estudios año, más o menos, ¿no? Sí, hacemos muchos estudios y la proporción de exploraciones Sí. que no se validan no es una cifra que pueda parecer importante, pero para mí para mí es más importante la cultura e inculcar una cultura de que hay que hacer las exploraciones que el paciente necesita y no las que no necesita. De todas maneras, esto todavía estamos trabajando en este proyecto, es decir, esto en el 2018 no se validaba nada. Y en estos 3 años hemos tenido el hándicap tremendo del COVID. En ese tiempo no hemos podido trabajar prácticamente en esto. Sí, para que te hagas Yo una espero que idea, esto sí, sea algo que cale poco a poco, que vaya sí, calando, no solamente en los clínicos. Yo también he tenido los resistencia radiólogos, en mi claro. servicio a la hora de validar. Claro, Esto sí, sí. Yo he no tiene cara, observado ¿eh? por la foto que tienes en la presentación que haces más ecografía y no se me ha Sí. pasado que donde más no se validan es en ecografía de las que has presentado. Luego, para dar una idea, en los análisis que se hace utilizando, que te recomiendo ir a la web de la Sociedad Europea de Radiología con el ESRI Guide, que son las guías europeas adaptadas del American College, como referencia. La semana pasada vimos cómo se puede analizar el grado de no cumplimiento con las guías en las peticiones, y es del orden del 20-25% si no se hace nada. Para que tengas una idea del volumen de estudio. Estoy seguro que en vuestro hospital, aunque estas 1.500 estén lejos de este 25%, solo el hecho de No, empezar con el proceso. son 3.100 y pico lo que hemos Sí, dejado pues de estas hacer. 3.000 que estarían alrededor de, yo qué sé, del 10%, por ejemplo, pues estoy Sí. seguro que solo el poner en marcha el proceso ya son muchas más que la gente, al ver que va en serio, que se preocupan más de hacer peticiones que se supone que no van a ser validadas automáticamente, ¿no? No sé, ¿cuál es tu impresión del margen que queda de tendencia para incrementar este número? Pues depende del trabajo que hagamos. Si nosotros, porque con el COVID, por ejemplo, nos quedamos en la fase de los informes de clientes de alto consumo, que todavía el equipo directivo no lo ha analizado, ni los jefes de servicio. Entonces, depende de las medidas que tomemos, porque si al final los clínicos ven que esto no se traduce en nada, pues quedará en nada, ¿no? Y evidentemente no siempre en las peticiones viene la justificación que el paciente realmente tiene. O sea, no es la primera vez que una paciente la ven y tiene una mastalgia y el clínico nos ha puesto que le ha palpado un nódulo, ¿no? Entonces, es cierto que eso, si no hacemos luego la auditoría y vemos realmente la adhesión a los protocolos, auditando las historias clínicas, es decir, revisando que en la historia clínica ese facultativo ha palpado un nódulo y luego lo ha puesto en la indicación, en la justificación clínica. Si ellos ven que eso no se va a hacer, al final esto lo que ocurre es que en la justificación clínica ponen lo que ponen en el protocolo que va a hacer que le validemos la exploración. Entonces, esa tendencia la hay. También tenemos que intentar confiar en la honestidad de nuestros profesionales. Pero evidentemente luego hay que ver y auditar, como tú estás diciendo, ver realmente en qué se ha traducido todo esto, porque si no lo medimos y no tenemos conclusiones de esto, pues bueno, es algo que ha hecho y se queda como a medio camino, ¿no? Muchas gracias a Luis, muchas gracias Gerard y sobre todo muchas gracias a ti Isabel por la excelente presentación. Yo solo para cerrar pues quería felicitarte y remarcar pues los aspectos claves, ¿no? Sobre todo me he quedado con la idea importante de que esto no es una lucha solo de los radiólogos, que hay que intentar consensuar con los clínicos, evitar el luchar al cuerpo a cuerpo porque desgasta y además es poco eficiente, ¿no? Que hay que hacer, que es un trabajo tedioso, como has explicado,
por lo cual te quiero felicitar porque protocolizar toda la cartera de servicios, validar todas las peticiones como has hecho y el análisis que estáis intentando hacer, esto lleva mucho trabajo, pero tiene recompensa porque se optimizan los recursos y además, como apuntaba Luis, de alguna manera empodera al radiólogo en el hospital, ¿no? El hecho de mejorar los flujos de trabajo gracias a la aportación desde el servicio de radiología, yo creo que nos posiciona muy bien dentro de los hospitales. Y sin más, yo te agradezco de nuevo tu participación y a la audiencia también su atención y damos por concluida la sesión y os invitamos ya de nuevo a la sesión de la semana que viene. Muchas gracias, Isabel. No sé si quieres añadir algo más. Yo solamente que espero veros en Serán y que vengáis a Segeca y que vamos a hablar allí muchas cosas de gestión. Así es que os animo a que vengáis a vernos. Perfecto. Gracias, Isabel. A Málaga, que es una ciudad preciosa, Málaga. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. ¿Algo más? ¿Puedo cerrar? El chat, espera a ver.